continuar, por continuar en el diplomado de tutoría integral y acompañamiento. Ya vamos a la mitad, ya estamos en el módulo 5, justo a la mitad. Entonces, y bueno, y hoy tenemos un invitado, pero sí, verdaderamente de lujo, alguien que ha investigado, que ha trabajado, que sabe de lo que son las juventudes. Entonces, tenemos el honor de contar ahora con el doctor José Antonio Pérez Islas. Me voy Bernardo, ¿quieres el coordinador del módulo, el doctor Bernardo Antonio Muñoz Riverol? Podrá leer la semblanza del doctor José Antonio Pérez Islas. Con mucho gusto vamos a leer esta importante semblanza, agradeciendo inicialmente la gentileza del doctor para estar con nosotros. Bien. Vamos aquí a leerla. El doctor José Antonio Pérez Islas cuenta con la licenciatura y maestría en Sociología por la acreditada Universidad Iberoamericana y tiene el doctorado en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana dentro de la línea de estudios laborales. Posee una especialización en políticas de juventud por parte de la Organización de Naciones Unidas. Ha trabajado a nivel internacional como consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO, de la Organización Iberoamericana de Juventud y de la Comisión Económica para América Latina. Ha desempeñado diversos cargos públicos, el último entre los años 1996 y 2006 como director del Centro de Investigación y Estudios sobre Juventud y como director de la revista Jóvenes del Instituto Mexicano de la Juventud. Actualmente es coordinador del Seminario de Investigación en Juventud. Es profesor de posgrado de la Escuela Nacional de Trabajo Social y miembro del Programa Universitario de Educación Superior, pues, de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Coordina también la colección editorial Juventud de nuestra universidad. Ha publicado y dirigido múltiples proyectos sobre el sector juvenil y sobre políticas públicas a nivel nacional e internacional. Entre lo que destacan es el cargo de la Coordinación General de las Encuestas Nacionales de Juventud 2000 y 2005. Ha publicado y dirigido múltiples proyectos sobre el sector juvenil y sobre las políticas públicas, ya lo comentamos, ha estado en la Coordinación General de Encuestas Nacionales de la Juventud. De sus más recientes publicaciones destacan la coordinación del estudio del acoso al conflicto en la escuela, la construcción social de la violencia escolar, que tiene 6 tomos dentro de nuestra universidad en 2016, y evaluación de la política contra la interrupción escolar en la EMS, dentro del INE en 2017, perdón. Así cuenta con la coautoría con Luis Antonio Mata de Social Pedagogy of Policies in Latin American, y que ha sido publicado por la Oxford University en 2020, y también cuenta con esta publicación de Game and Glances de la revista
de Latinoamérica en J. Benedicto y otros autores, y Young People in Complex and Inequality Society en abril 2022. Vamos a darle la bienvenida al doctor José Antonio Pérez Islas, agradeciendo una vez más su gentileza y su generosidad por estar compartiendo sus conocimientos bastante amplios en este importante y complejo tema de la juventud. Muchas gracias, doctor. Adelante, por favor. Gracias, doctor Muñoz, por la presentación. Gracias a los organizadores del diplomado, a Dolores, a Wendy, por la invitación. Lo que hoy quisiera comentarles y conversar con ustedes es una investigación que está en proceso, ¿no? Que hemos tenido algunos datos ya novedosos y que me parece que logra plantear varios temas que actualmente las y los jóvenes de nuestro país están pasando. Le voy a pedir precisamente a Dolores si puede proyectar los slides que he preparado, ¿no? Para poder dar la presentación. Entonces, si quiere la siguiente, gracias. La primera, ahí está bien. Bueno, pues voy a empezar quizá con algo de teoría, espero no ser muy denso para no aburrirlos, pero que me parece sustancial porque podemos entender así una relación que está presente y ha estado presente durante mucho tiempo en esta relación de los jóvenes que no se pueden definir de una manera lineal, ¿no? De hecho, el propio concepto de juventud es muy abstracto, muy poco asible, ¿no? Entonces, los que nos dedicamos a estudiar este tipo de asuntos lo hemos bajado a un concepto mucho más aterrizado que hemos llamado condición juvenil. Y esta condición juvenil tiene dos elementos que vamos a manejar a lo largo de la presentación. Un primer elemento que llamamos estructural o institucional, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo de las condiciones de existencia material y social de los jóvenes, con un virus que actualmente está penetrando cada una de las estructuras, que es el de la desigualdad, y una relación con las instituciones de la cual vamos a hablar un poco más tarde, ¿no? Esto es lo estructural, es el estatuto del orden, de los discursos prescriptivos, que generalmente engloban y enmarcan la actividad de las y los jóvenes en su vida cotidiana. Por el otro lado, se genera una tensión entre precisamente lo que hemos llamado las praxis juveniles, que están configuradas históricamente y geopolíticamente en función de dónde viven, de dónde habitan y dónde son sus vidas cotidianas. Aquí en estas praxis juveniles podemos ver los tránsitos hacia la vida adulta que han estado actualmente pausados, interrumpidos, modificados y que de alguna manera se puede considerar que ya son débiles. Los tránsitos más tradicionales, de los cuales también voy a hablar un rato en adelante. Y entonces tenemos nuevas praxis de lo joven, ¿no? Que configuran lo que un sociólogo francés muy conocido, Bourdieu, decía que era el hábitus, es decir, esta manera de conformar un estilo de vida que nos muestran en la cotidianidad, ¿no? Y entonces estamos, estos nuevos hábitos, estas nuevas formas de vivir de las y los jóvenes tienden fundamentalmente un cambio de expectativas que ahora veremos más adelante. Esto es un primer esbozo de estas dos relaciones, por una parte la parte institucional y por otra parte la propia vida activa de las y los jóvenes. La siguiente, por favor. Eso, gracias. Bueno, una de las cosas que están marcadas
fundamentalmente de esta condición es lo que se ha llamado el precariado juvenil. Este es un concepto de un sociólogo inglés, ¿no? Eh, que intenta clasificar, digamos, una serie de carencias que están marcando la vida de las, en general, él lo plantea para la población general, pero nosotros lo usamos para marcar precisamente la vida de estos jóvenes que nosotros conocemos en la vida diaria. Y esto tiene que ver con 10 elementos. Una es una sensación de transitoriedad, es decir, que la vida es muy insegura, que es muy incierta. Eh, es una vida que además su renta social, o sea, los bienes y servicios que reciben son mínimos, cada vez son acotados a lo mínimo, ¿no? Donde hay unas relaciones fundamentales del Estado marcadas por el tutelaje, no por el desarrollo, es decir, el Estado trata de mantener el control y el cuidado para que no se le salgan del huacal estos jóvenes y estas jóvenes. eh, También carecen de una identidad ocupacional. Hemos perdido esta posibilidad de tener una identidad ocupacional. Por ejemplo, los empleos para toda la vida, pues prácticamente están ya en el olvido. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, mi tío entró a los 16 años como asistente y como aprendiz en la General Motors y 35 años después se jubiló. Mi tío tuvo en su vida tuvo en su vida un solo empleo. La UNESCO calcula que actualmente las nuevas generaciones entre los 18 y los 25 años van a tener alrededor de 12 empleos, ¿no? Es decir, ni siquiera uno por año. Entonces, tenemos pues una carencia de identidad ocupacional en las nuevas generaciones. También estas generaciones no tienen control de su tiempo, ¿no? Sus ocupaciones, cuando pueden acceder a ellas, no están regidas por los horarios. Pensemos, por ejemplo, en los ahora famosos que entregan vía Rapid y ese tema y esos temas Uber, servicios y bienes que prácticamente no tienen un horario regido, sino que es en función de lo que se ajusten a sus propias posibilidades, ¿no? Por lo tanto, no tienen un solo estatuto laboral, a veces comparten hasta 2 o 3 tipos de trabajo. Y esto se refleja en una baja movilidad social, es decir, pierden una trayectoria donde la experiencia ya no les funciona de un empleo a otro, porque hoy pueden estar vendiendo celulares y mañana manejar una moto entregando este, desayunos, ¿no? O comidas. Eh, pero por otra parte tenemos que esta es una de las generaciones más educada, es decir, tenemos una sobrecualificación de la fuerza de trabajo juvenil que, no obstante sus mejores niveles salariales, por ejemplo, comparado con el de sus padres, tienen contrataciones con salarios más bajos que el de sus propios padres. Por lo tanto, la escolaridad ya no se valora adecuadamente en el mercado de trabajo. Y esto está marcado por un asunto que quizá sea transversal a todo lo que hemos dicho, que es la incertidumbre. Es decir, cada vez menos pueden calcular la probabilidad de un suceso adverso. Por esto es que, por ejemplo, una enfermedad, un asunto de improviso les puede afectar su propio nivel social, ¿no? Y finalmente se combinan no solamente estos asuntos con desigualdad y con incertidumbre, sino fundamentalmente con pobreza, donde precisamente dice Standing, la vida, este sociólogo inglés, la vida se hace a base de hacer colas, ¿no? Permanentemente es como el origen precisamente de su cotidianidad. Pero no solamente esto, o sea, esta es una condición que toca generalmente a la mayoría de los jóvenes, ¿no? Muy pocos escapan a esta condición de precariedad. Tenemos que hay zonas donde se acrecienta esta precariedad, ¿no?
donde la reproducción total de su vida, donde su vida cotidiana, precisamente configura la totalidad de su vida. Es un fenómeno expansivo a toda su realidad social y pensemos en los migrantes, pensemos en los jóvenes indígenas, en los afrodescendientes o en algunos sectores de las propias mujeres jóvenes que no tienen acceso a los servicios laborales o médicos. Entonces, estos sectores con mucha más precariedad, ¿no? Lo que muestran es una gran fragmentación social que recae, perdón, sobre todo en la estructura familiar, en sus propias familias, ¿no? Y entonces lo que vemos es que invade toda esta precariedad todas las esferas de su vida, ¿no? Su constitución de parejas, la obtención de una vivienda digna, los sentimientos de seguridad, etcétera, etcétera. Tenemos fundamentalmente 4 grandes zonas de precariedad. Una es lo que algunos colegas, mujeres, sobre todo Rosana Reguillo, ha marcado como la paralegalidad. Es decir, estas actividades que están precisamente en la frontera entre lo legal y lo ilegal, como por ejemplo vender discos pirata o vender algunas sustancias no permitidas, etcétera, que se juegan entre la legal y la paralegalidad. Entonces, esta es, digamos, una gran zona de inestabilidad precaria. También la creencia y la búsqueda de sentido, de ahí el surgimiento de tantas sectas y tantas nuevas religiones que intentan rescatar a cada uno de estos muchachos que no tienen sentido en sus vidas, ¿no? Y que tratan de buscar por otros mecanismos darle precisamente ese sentido. Por ejemplo, los cultos a la Santa Muerte o los cultos a Valverde, etcétera, etcétera, que tratan de sustituir precisamente esta falta de sentido. Y el otro es el más generalizado, quizá el consumo de lo inmediato, ¿no? No prever qué tanto se puede ir construyendo, sino consumir tenis, consumir playeras, consumir música, que generalmente tienen una vida muy inmediata de finalización. Y finalmente hay algunos otros agenciamientos juveniles que nos hablan de posibilidades como organizaciones que tratan de intentar de una manera totalmente distinta acuerpar a los jóvenes para estar en activo, como los movimientos ambientalistas, los movimientos de género, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, volviendo a esta tensión que hay, que les decía yo al principio, entre lo institucional y la praxis o práctica juvenil, vemos que lo que tenemos precisamente enfrente es un enfrentamiento. Por una parte, los dispositivos escolares parecen cada vez perder una mayor efectividad. Es decir, las escuelas, y lo voy a abordar al final de la exposición, las escuelas cada vez les dicen menos a los jóvenes, ¿no? Y las escuelas además tienen muy pocas posibilidades para convencer a los jóvenes de quedarse en las aulas. O sea, ¿cómo convences a un muchacho o una muchacha para que se quede estudiando? Si sabe que la propia estancia en la escuela no le va a dejar nada, por ejemplo, en el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, esa por una parte. La otra es que en la acción institucional persisten todavía muchos modelos verticales que buscan precisamente la docilidad y el control de los muchachos y no el contacto con ellos. Y finalmente, por parte de la institucionalidad, la homogeneidad. Parece que todos los jóvenes son iguales. Entonces creen que con las becas, por ejemplo, becas y más becas, ya están solucionando el problema. Y no saben que hay condiciones particulares donde la beca solamente es uno de los tantos elementos que deberían estar trabajando para mejorar su condición. Ante esto, ¿cómo responden los muchachos, no? Ante esta tensión, generalmente
produce una pluralidad de expresiones que cada vez son mayores, ¿no? Es muy difícil ahora, por ejemplo, clasificar los modos de reaccionar entre lo que se llaman las culturas juveniles, ¿no? Cada vez se van dispersando por una parte, pero por otra parte también los modelos, sobre todo de la industria cultural, tratan de homogenizar, por ejemplo, con algunos estilos de música, ¿no? Y por otra parte, lo propiamente subjetivo de la participación cobra sentido. Entonces, por eso es que se ha diversificado mucho la participación juvenil y también por eso cada vez es menos posible, cuando menos en lo inmediato, ver un modelo de organización más amplio de jóvenes en torno a ciertos elementos, ¿no? Y la siguiente, por favor, ¿no? Ante esto, algunos le han añadido un asunto que parece muy interesante y muy particularmente aplicable a las nuevas generaciones, que es lo que se ha llamado la condición cyborg. ¿Qué cosa es un cyborg en la literatura de la ciencia ficción? Un cyborg es un elemento humano, un humano que tiene algún aditamento adicional, que sobre todo tecnológico, ¿no? Y prácticamente en esto se ha convertido, por ejemplo, el uso del celular, ¿no? Cada vez más las y los jóvenes el uso del celular lo han adoptado como un elemento sine qua non de su vida diaria, ¿no? Lo peor que le pueden pasar precisamente a alguna joven o algún joven es que les quiten el celular, ¿no? Porque ahí pierden contacto con un mundo que ellos precisamente sienten como propio. Entonces, ¿qué pasa con el uso del celular fundamentalmente? Que se aborda una comunicación que llaman bifronte, es decir, de dobles de sentido. Por una parte, lo vivencial y presencial ya no está dividido, sino que forman parte de uno solo, ¿no? Por ejemplo, por eso es que uno de los eventos peores que una mentada de madre es que los dejen en visto en el celular, ¿no? Y entonces esto se ha vuelto parte de la vida cotidiana de las y los jóvenes. Entonces, y por otra parte, lo vivencial y lo virtual se vuelven parte precisamente de esta piel de esta nueva segunda piel que tienen los jóvenes. Entonces, los cyborg es una nueva forma de pensar las realidades juveniles. Los jóvenes lo ven desde otra perspectiva, ¿no? Y sobre todo la parte de socialidad me parece que a veces ya no tiene el peso central, la socialidad presencial, sino la presencia de los saberes virtuales, ¿no? Donde el papel del cuerpo adquiere otras connotaciones distintas, un poco lo vamos a ver también adelante. Entonces, los espacios, estos espacios que han generado los jóvenes, eh, sobre todo, no permiten que entren los mayores, ¿no? Y a veces no se puede, por ejemplo, con el lenguaje. Ustedes intenten traducir una conversación entre dos jóvenes, ¿no? Que usan el WhatsApp con una serie de contracciones y de formas que prácticamente hablan de otro tipo de lenguaje, ¿no? Así como que hay lugares donde se accede, que es muy difícil acceder por parte de los adultos. Por ejemplo, no sé si sepan, ¿no? Y si no, se los comento, que hay una o dos páginas donde todos los profesores o la mayoría de los profesores de la UNAM están calificados por las y los alumnos. Y francamente es preocupante cuando uno entra en esas calificaciones como profesor de la UNAM. Pero igual sucede con otras universidades. Cada sector estudiantil tiene su manera de cerrarle la puerta precisamente a las versiones adultas para que ellos precisamente puedan ser críticos de esas organizaciones adultocéntricas.
Y entonces lo que vemos es que es una organización muy efímera. Ustedes piensan cuánto puede durar un tweet, ¿no? Un tweet dura segundos y después está cubierto por todos los tweets que le siguen, ¿no? Entonces, por ahí lo inmediato pierdes, cobra importancia y lo inmediato pierde sentido, ¿no? Entonces, estamos ante nuevos códigos de la virtualidad que usan precisamente las y los jóvenes, ¿no? Eh, bueno, de esta manera tenemos los cambios de sentido. Por ejemplo, los espacios públicos en generalmente son un lugar donde las y los jóvenes se guardan al resguardo, se cuidan de ellos. Por ejemplo, vean caminar a un joven en la calle y va con sus audífonos o va hablando con sus auriculares, ¿no? Con otras personas. En general, lo que sucede a su alrededor a veces es irrelevante, ¿no? Entonces, el espacio público se resguarda. Y en cambio, los espacios privados son a veces para mostrarse. Por ejemplo, con el sexting, no sé si sepan lo que es el sexting, eh, la mayoría de los adultos no lo saben, pero es ese intercambio de imágenes, ¿no? Que intercambian desnudos, por ejemplo, de sus cuerpos, para mostrarse entre las y los muchachos. Pero también los espacios sociales han perdido efecto, los vivenciales, y las redes sociales se han convertido en las nuevas formas de comunicarse y de estar entre jóvenes, ¿no? De esta manera, ¿no? Se producen nuevas relaciones, nuevas ideas, nuevas prácticas, donde implica que no es que todo sea el cielo ahí, sino que existen muchas pugnas y a veces estas pugnas afectan precisamente el sentir y el pensar de las y de los jóvenes. Y también hay estratificación social dentro de este mundo virtual. No es lo mismo tener un iPhone de última generación que tener a veces un celular que con trabajos se pueda conectar a la red, ¿no? Entonces, las clasificaciones y las sectorializaciones sociales se dan precisamente gracias a la disponibilidad o no de estos sentidos. Si ustedes ven la caricatura, ¿no? Cuando un padre quiere hablar con él, el hijo le responde, sí, puedes consultar mi página web, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Por una parte, tenemos un desempoderamiento que, digamos, es una primera consecuencia política de estas nuevas realidades, ¿no? Por una parte, hay una serie de carencias, ¿no? Sobre todo en el mercado de trabajo, con desempleo, con trabajo precario, con los asuntos de la feminización. Ustedes saben que cuando una eh, carrera se feminiza, automáticamente se reducen los niveles salariales. Esto ha sido confirmado, por ejemplo, con la carrera de comunicación, que en un momento dado que se feminizó, prácticamente la carrera bajó sus niveles salariales a la mitad, ¿no? Pero también tenemos un proceso difícil de decir, de ciudadanización, ¿no? Que es decir, los derechos a veces ni siquiera ya se pelean, ¿no? Sino que, bueno, pues hoy no es mi derecho a la beca, sino es una concesión que me dan, ¿no? Y casi lo tengo que agradecer porque me dan una beca. Pero también una invisibilización. Cada vez vemos a estos nuevos sectores, los vemos menos en los medios, con los políticos, en las instituciones. O al revés, hay una sobreexposición. Entonces, claro, todo el narcotráfico está pensado en que los jóvenes se meten a ellos porque son flojos y no quieren trabajar, ¿no? Esto nos lleva precisamente a dos elementos fundamentales. Uno es el consumismo, ¿no? Ya lo decíamos un poco antes, consumismo de todo lo que aparece nuevo y que puede tener una vida etérea, ¿no? Muy rápida de fenecer.
¿no? Un consumismo voraz que, que hace que adquieran lo último de la moda, a veces sin siquiera tener acceso a los estándares adecuados de esa moda, sino a réplicas, ¿no? Como los tenis de, este, que son copias de los originales, ¿no? Y también a una negociación individual. O sea, los sectores, digamos que antes intermedios servían para la organización juvenil, ¿no? Como las federaciones de estudiantes y ese tipo de cosas, prácticamente están desapareciendo. Y entonces se negocia todo de manera individual. Si tengo un problema con la escuela, pues lo tengo que arreglar yo solo, no tengo una manera de apoyarme para lograr una negociación de otro tipo y más colectiva. No, la siguiente. Y entonces pasamos a un tema que es precisamente una de las cosas que estoy desarrollando últimamente, que es este asunto de que se ha llamado la desafiliación, ¿no? ¿Cuál es la desafiliación? ¿Qué significa esto de la desafiliación? La desafiliación es un asunto que tiene que ver con, por una parte, donde hay una serie de márgenes del Estado donde el Estado ya no llega. Decía algún colega, decía, donde el Estado se le acaban las carreteras, donde las carreteras del Estado ya no llegan, ¿no? Una imagen que me parece ayuda a entender que hay lugares donde el Estado ya no llega, ¿no? Donde hay una serie de debilidades institucionales que acaban precisamente la posibilidad de que el Estado actúe de una manera para nivelar las cosas. Y esto lo vemos fundamentalmente en las zonas donde el crimen organizado ha ocupado precisamente estos espacios. Porque en lo social, cuando un actor se retira, generalmente ese espacio no queda vacío, sino que otro actor lo ocupa. Y entonces lo que tenemos es que estas instancias de negociación o de satisfacción prácticamente están desapareciendo, ¿no? Entonces las instancias intermedias prácticamente ya no hay. Hoy lo que vemos que cualquier desacuerdo en una escuela, por ejemplo, los padres automáticamente salen y tapan una calle, ¿no? Porque ya no hay una manera, no hay una instancia que negocie con ellos, ¿no? Y entonces lo que tenemos es una serie de soluciones que tratan de llevarse a lo inmediato, donde no hay, es muy difícil llegar a acuerdos y a consensos, ¿no? Eso por una parte. Pero por otra es lo que un sociólogo francés llama las desigualdades múltiples e individuales. Cada uno de nosotros siente que tenemos desigualdades, ya nos interesan solamente las desigualdades de clase, que son las más clásicas, ¿no? De los ricos contra los pobres o de los pobres contra los ricos, sino ahora hay una serie de desigualdades, ¿no? Que tienen que ver con el género, que tienen que ver con la identidad, que tienen que ver si somos de cierto color de piel o no, si somos originarios de una región o de otra, ¿no? Que lo sentimos como agresiones individuales, no como agresiones sociales, ¿no? Y esto está marcado por una soledad de la pobreza, ¿no? De hecho, por ejemplo, uno de los elementos centrales de por qué las jóvenes se embarazan tempranamente eh, tiene que ver con una soledad de la pobreza, o sea, cuando no tienen nada que hacer, pues cuando menos tener un hijo para entretenerse, ¿no? Pero también esta es una cuestión que creció fundamentalmente después de la pandemia. La pandemia nos empezó a mostrar que hay una serie de elementos que le están sucediendo a estas nuevas generaciones. Una de las cosas que nos daba entre risa, pero que nos hacía pensar, ¿no? Cuando regresamos de la pandemia en la UNAM, es que, contrariamente a lo que nos sucedía antes, que cuando llegabas a un salón de clases, lo primero que tenías que hacer era
tratar de calmarlos y que tomaran el orden y que se sentaran y que dejaran hablar. Hoy muchos profesores, cuando llegamos después de la pandemia, lo que descubrimos es a los muchachos y a las muchachas sentaditos en sus lugares, calladitos, ¿no? Y entonces de repente no participaban, y cuando alguien levantaba la mano, ¿no? Una de las cosas que se usaba, nos va a cuestionar o nos va a preguntar sobre algo, nos decía: oiga, profesor, levantaba la mano, ¿puedo ir al baño? ¿No? Esto en la UNAM era impensable antes, ¿no? Entonces tenemos una serie de nuevas generaciones que padecieron 2 o 2 años y medio recluidos en su casa, ¿no? Y esto generó lo que vamos a ver enseguida, y que están marcados por una gran fragilidad emocional, ¿no? Y que vamos a tratar de clarificar. Esto de la desafiliación es un concepto que propuso otro investigador inglés, ¿no? Robert Castell, que lo atribuía precisamente a un proceso diferente a la exclusión. Decía, la exclusión es una marca que establece quién está adentro y quién está afuera, pero la desafiliación es un proceso donde se va perdiendo paulatinamente la integración. Y el ejemplo más claro de esto es la figura del indigente, del vagabundo, ¿no? Un indigente o un vagabundo no sabe cuándo perdió las conexiones con sus vínculos y sus vínculos sociales. Se va alejando, se va ensimismando en él poco a poco, hasta que llega un momento en que ya no tiene conexiones, y no tiene conexiones, que ni siquiera tiene casa donde llegar, ¿no? Entonces duerme en la calle y este tipo de cosas. Este es un proceso que fundamentalmente se empezó a descubrir en los muchachos a partir de la educación media superior, del bachillerato. Y se empezó a descubrir cuando empezaron a abandonar precisamente la prepa. ¿Qué sucedía con este sector y qué está sucediendo? Porque todavía sucede. En general, en la educación media superior, los muchachos y muchachas no se van de un día para otro, sino que empiezan precisamente a tener una serie de actitudes que los van alejando. Una vez faltan a clase, de repente reprueban una materia, de repente faltan 2 o 3 días, de repente ya no se llevan con los mismos compañeros de su clase, hasta que un día como si fuera un acto de magia, ya no aparecen más en la escuela, ¿no? Y entonces, este abandono parcial, ¿no? Que antes que se daba fundamentalmente en la educación media superior, se atribuyó precisamente a los elementos donde la escuela pues ya no generaba ninguna atracción, ¿no? Y entonces los muchachos iban perdiendo sentido de estar ahí, ¿no? Y entonces, ese es un asunto, ¿no? Que ahora lo que se ha ido descubriendo es que no solamente en la escuela, sino que también se empieza a dar en otros espacios, en las relaciones laborales, en las de pareja, en la procreación de hijos, ¿no? Que esto voy a hablar un poco al final, donde hay una gran fragilidad y ausencia de participación. Todos los muchachos cada vez se van aislando, ¿no? Y entonces se encuentran, o más bien se produce un desencuentro entre sus expectativas, lo que ellos esperaban de estar, por ejemplo, en la escuela o en el trabajo o en una relación, ¿sí? Y lo que ofrecen estas instituciones. Y digamos, la frase más clara que encontramos para explicar esta situación es el no me hallo. O sea, no me hallo en ninguna parte, no me hallo aquí, no me hallo en ningún lugar, ¿no? Y entonces este es un asunto que cada vez nos empieza a preocupar más en el tema de las y los jóvenes. La siguiente, por favor. Y esto voy a comentarles precisamente
¿no? Un proyecto que estamos todavía en proceso. Hicimos una encuesta nacional de juventud a mediados del semestre pasado, ¿no? Con representatividad a nivel nacional. Y esto que estoy platicando lo intentamos descubrir con una serie de preguntas. Y estos son algunos de los resultados que tenemos, ¿no? Y que se los quiero comentar muy superficialmente, porque seguimos trabajando todavía la encuesta. Una de las primeras preguntas que les decíamos, ¿no? Que si había ocasiones que han sentido que lo que les enseñan en la escuela no les interesa, ¿no? Y tenemos que alrededor del 43.2% de la población dijo que eso le ha pasado, ¿no? O sea, la escuela le dice cosas que nomás no le interesan, ¿no? Otro, eh, dime si alguna vez no has tenido con quién platicar tus problemas. Y el 41%, ¿no? Nos dijo que le había sucedido, ¿no? Y, y lo más grave, en su familia, ¿no? La familia, que es siempre esa institución que los muchachos y las muchachas califican muy bien, casi en general, a pesar de todos los problemas que tiene, la familia sigue siendo bien calificada con los jóvenes, pues también cerca del 41% dice que la familia no la entiende. ¿Y qué le produce este tipo de cosas, no? Fundamentalmente dice que siente ansiedad ante los problemas. Y esto el 40% de los jóvenes encuestados les pasa. Es decir, con esto, antes de pasar a la siguiente, es decir, que con estas cifras tenemos alrededor de 4 de cada 10 jóvenes, ¿no? Tienen un problema que podríamos llamar de desafiliación. Es decir, tienen un problema de sinsentido en sus relaciones cotidianas. No solamente en la escuela, ¿no? Sino en la familia y sobre todo con los otros con quienes tendrían que platicar sus problemas o que les pueden generar ansiedad. Ustedes van a decir, sí, pero la mayoría dice que no le ha pasado. Pues sí, pero si es de cada cuatro de 10, ¿no? Tenemos un problema que puede ser mucho más preocupante a futuro. La siguiente, ahora sí, ¿no? Algo que quizá en menos, ¿no? También les preguntamos si habían sentido que a pesar de amigos se sentían muy tristes y solos, y el 31% lo afirmó que lo sucedía. O que la pareja no le comprende, el 27% lo hizo, el 15% que contestó no sabe es que precisamente no tenía pareja, pero si lo agrandáramos estaríamos también alrededor de un 30-35% que contesta que teniendo pareja siente que no lo comprende. Y digamos, la frase que podría englobar todas las demás, esta que les decía, que si no se hallan en ningún lugar, y el 38%, es decir, otra vez cercano al 40%, dice que le ha pasado, ¿no? Es decir, estamos ante un problema, quizá se pudiera sentir si nosotros hubiéramos el vaso medio lleno, no tan preocupante porque, digamos, pues a la mayoría no le sucede. Pero tenemos un 40%, ¿no? Que está en nuestros salones, está en nuestras familias, está en una relación de pareja que tiene un problema, que tiene un proceso ya de desafiliación, es decir, un proceso de pérdida de sentido de los lugares donde está cotidianamente, ¿no? Y entonces esto tendría que ser una preocupación. Esto es solamente un avance porque hay otra serie de preguntas. Por ejemplo, una de las cosas que también les preguntábamos
¿qué es lo que más temor les da? Y una de las cosas que nos sorprendió es que la primera preocupación que les da es el miedo a la muerte, ¿no? En una generación, digo, yo cuando tenía esa edad, lo que menos pensaba era en la muerte, ¿no? Y la segunda preocupación es el miedo a la enfermedad. Eh, son, digamos, temores que no estaban en la égida, cuando menos de otras generaciones, y que ahora están presentes, ¿no? Lo cual tenemos que hacer una reflexión sobre estas nuevas generaciones que pueden tener algunos otros elementos distintos a las anteriores. Yo lo dejaría aquí para no seguirlos aburriendo, y para dejar sobre todo a sus intervenciones, que he ido viendo algunos comentarios que han estado planteando en el chat, ¿no? Que quisiera seguir conversando con ustedes. Muchas gracias. Pues muchas gracias a esta excelente, reveladora e impresionante exposición basada en datos duros, basado en investigaciones que tocan aspectos neurales sobre los jóvenes de nuestro tiempo. Hay, ha habido un intercambio eh, en todo el proceso de la exposición y este intercambio ha consistido en la formulación de comentarios, preguntas en un carácter de diálogo con el ponente. Y si me lo permite el doctor, vamos a pasar a leer algunos comentarios y preguntas muy importantes, ¿no? Realmente Claro, todas. Hay una pregunta que hacen el compañero Luis González. Pregunta, ¿considera usted que todas estas circunstancias que prevalecen en el precariado juvenil de alguna manera han sido reforzadas por las propuestas pedagógicas encaminadas a fomentar las habilidades socioemocionales como la resiliencia, la adaptación al cambio, etcétera? Esta es una primera pregunta. Si gusta. ¿contesto? Sí, por favor, y ya después, pues, veremos las Ok. siguientes, ¿no? Ok, pues sí, creo que es un tema que está recurrente mucho en las preocupaciones de muchas autoridades y de muchos pedagogos, pedagogas, ¿no? En torno a que el asunto esto de las habilidades blandas o de los asuntos socioemocionales, ¿no? Que me parece un planteamiento bueno, pero incompleto, ¿no? Una de las cosas que hemos subrayado en otros lugares es que parece ser que este es un problema de los muchachos y de las muchachas, ¿no? O sea, tener problemas emocionales o de habilidades blandas no es un problema solamente de ellos y de ellas, sino que es un problema precisamente que tiene que ver con esa otra parte de la institucionalidad. La institucionalidad ha dejado durante mucho tiempo tener cuidado de esos elementos que antes eran mucho más fuertes porque había familias, había constituciones fuertes, ¿no? Pero tenemos una familia que está en un proceso de transformación, tratando de adaptarse a las nuevas realidades. Y que esto ha dejado fundamentalmente a una generación sin una serie de vínculos de sentido. Y por lo tanto, el problema es no solamente el trabajo de los muchachos, porque es muy fácil echarles la culpa que pues es un problema de ellos o de ellas, ¿no? Y dejarlos o pensar que lo pueden solucionar solamente de manera individual.
Y lo que hemos hecho es que hemos perdido, por ejemplo, el sentido de comunidad. No solamente en los barrios, en las colonias, ¿no? Hemos perdido este sentido y nos hemos vuelto muy individualistas, sino también en las escuelas. Antes estábamos en las escuelas con los compañeros de barrio, hoy no necesariamente sucede eso. Hoy tenemos una serie de versiones que acentúan mucho el éxito individual y no el éxito comunitario. Es decir, hemos ido perdiendo precisamente elementos del contexto y de las instituciones que facilitaban esta relación entre ellos y ellas y entre ellos y las instituciones. Entonces, me parece que es un asunto donde habría que intervenir precisamente a las instituciones, ¿no? La escuela eh, se, se desocupa de esos tipos de asuntos como la escuela lo hace, como la familia lo hace, porque la familia no tiene tiempo para estar en esas cosas, ¿no? Entonces creen que solucionando el tema de fisiológico, físico, ya cumplieron. Y hay problemas centrales precisamente en estas estructuras que tenemos que supuestamente eran de desarrollo para ellas y ellos, los jóvenes. Muy bien. Está el comentario de la compañera Teresa Carrillo. Dice, el ponente está abordando lo que para mí es la principal causa de desánimo en las juventudes, la baja expectativa de movilidad social y económica. Otro comentario. Omar Mendoza comenta, este tema del bajo nivel salarial causa mucha ansiedad en los alumnos. Lo ve en ingeniería en computación y esto mismo los lleva a pensar que no están suficientemente preparados cuando de lo que adolecen es de experiencia. El mismo Omar Mendoza dice, creo que las prioridades han cambiado aunado a lo que comenta el doctor. Las redes sociales promueven la inmediatez y el perseguir la foto. Por su parte, Luis González pregunta, ¿qué tan relevante es que el alumnado busque oportunidades de empleo desde que está en estudios de licenciatura para adquirir la experiencia que tanto se demanda en las ofertas de empleo? Esta sí es una pregunta, ¿y qué opina usted? Sí, yo creo que fundamentalmente eh, tenemos un problema de desconexión. No es que solamente la educación sirva este, para emplearse, ¿no? Tiene otros elementos, pero esa parte de la empleabilidad se ha ido dejando cada vez al azar de los mercados laborales, ¿no? Y entonces, pues, los mercados laborales nunca van a intentar mejorar las condiciones de los asalariados, porque pues no están entre sus funciones, sino más bien es la ganancia. Entonces, en ese sentido, sí tenemos un problema de articulación. Pero yo creo, y siguiendo con la pregunta anterior, ahorita me saltó el asunto, es que, por ejemplo, en la educación media superior seguimos amarrados a la serie de enseñanzas para generar conocimientos, ¿no? Y no para generar experiencias. Y me parece que este es un asunto fundamental para la misma entrada a la universidad. En el momento en que los muchachos y las muchachas están en una explosión de sensaciones, de aprendizajes y todo eso, queremos enseñarles cosas que no tienen que ver con su vida cotidiana, ¿no? Preguntaba un pedagogo, que ahorita se me fue el nombre, este, que por qué era más relevante aprender matemáticas a aprender a bailar en la vida de los jóvenes. Y decía, si a mí me hubieran enseñado a bailar en esas épocas, yo no hubiera tenido las broncas que tuve, ¿no? Para conseguir pareja. Y es cierto, ¿no? A lo mejor hay momentos donde las experiencias
de los muchachos y las muchachas tienen que ver con otras cosas. Y esto es lo que yo creo que debíamos de generar. Eh, Pensamos que la escuela y a veces la misma universidad vamos a enseñar cosas. Y yo diría que deberíamos de cambiar el chip y tratar de que la experiencia escolar fuera para aprender y para aprender sobre todo de experiencias. Y en esto tiene que ver con la pregunta siguiente. Yo creo que uno de los elementos centrales, y esto también lo hemos descubierto en estudios, es que los muchachos y las muchachas en la universidad pocas veces cuando están ahí piensan en qué van a trabajar. Y entonces uno les pregunta: ¿en qué vas a trabajar? Ah, pues no sé. ¿Ya tienes alguna expectativa? No. Y claro, al momento de que terminan sus estudios, por eso es que viene generalmente una crisis, si no investiganlo, la crisis de cuando deja de ser estudiante el muchacho y la muchacha después de la universidad. Si no tiene un empleo inmediato, entra en una crisis porque pierden la identidad. Ya no son estudiantes, pero tampoco son empleados, pero tampoco tienen un negocio, ¿no? Y entonces hay un proceso de desestabilización muy fuerte, ¿no? Y esto lo deberíamos de acompañar desde la universidad propiamente dicha, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un elemento donde hay que engarzar experiencias, no solamente conocimientos. Muy bien. Gracias. María de la Luz Castellanos comenta, otra precariedad es que para los jóvenes de hoy resulta casi imposible comprar una propiedad, aunque sea pequeña, mientras quienes fueron jóvenes hace 50 años lograron comprar una o más propiedades por familia. ¿Será esto desmotivante o cambiaron las prioridades de los jóvenes de hoy? Aquí está este comentario seguido por una pregunta y se la pongo a consideración. ¿Será esto desmotivante o cambiaron las prioridades de los jóvenes de hoy relacionados con la adquisición de una propiedad? En la encuesta que les hablamos, que les mostré algunos ejemplos de datos, les preguntamos, por ejemplo, cuáles eran sus expectativas mayores a futuro. Y son tres, fundamentalmente, este, una, completar sus estudios, ¿no? La escuela, a pesar de todos los problemas, sigue siendo un elemento que los llama poderosamente. Pero las otras dos tienen que ver en tener, perdón, son cuatro, ¿no? Pero las otras tres tienen que ver precisamente con eso. Dos son tener un empleo, un buen empleo o un negocio propio, ¿no? Ese es casi como combinada la primera prioridad. Y la segunda prioridad es tener vivienda propia, ¿no? Entonces, esto lo descubrimos prácticamente desde el año 2000, donde no habíamos tenido, en la encuesta que hicimos en el año 2000, nunca habíamos tenido en el Mirador precisamente esta preocupación por tener una vivienda propia. Y yo creo que esto tiene consecuencias para la formación de familias. Otro elemento central es que cada vez se ven menos con hijos esta generación. Si unos y lo hicimos en la encuesta, si les preguntamos de su expectativa de tener hijos, hay un sector muy pequeño que desea tener hijos, ¿no? Por eso quizá este crecimiento de los perrijos y de los gatijos, pero pocos están pensando en tener hijos. Quizás sea vinculado, ¿no? Habría que investigarlo más, con esta ausencia de sentirse con un futuro, de tener una vivienda propia donde asentarse, ¿no? Y me parece que nos habla que vamos a tener, digamos, toda una serie de nuevas formas de vivir en pareja o en familias diferentes con estas generaciones cuando empiezan a ser adultos. Muy bien. Luis González eh, comenta al respecto. Yo creo que les cambiaron la jugada.
a los jóvenes, sin empleos, con posibilidad de adquirir vivienda con prestación y el subempleo, el influyentismo y compadrazgo en los que se contrata para puestos a los conocidos o parientes de los jefes, aun cuando no están capacitados para desempeñar las actividades propias de la posición, mientras que a los jóvenes egresados los rechazan o los contratan pagándoles sueldos ínfimos por ser empleados. Este es su comentario. Laura Patricia López López afirma al respecto: esto es consecuencia del neoliberalismo. Luis González, y luego la inteligencia artificial que está tomando el lugar de muchos empleos. Aquí, como se advierte, es un diálogo entre nuestros tutores. Luego, para que Laura Patricia López comenta, luego pasa que los empleos que consiguen, como no es algo en lo que estuvieron estudiando, como por ejemplo atender una papelería o un Uber, no se les consideran como experiencia, no lo consideran como experiencia los empleadores. Edith Araceli Martínez comenta, la evaluación debe ser por pares, es el caso UNAM. Norma Angélica González, y se aproxima un nuevo manejo del lenguaje para el uso de la inteligencia artificial que puede causar una brecha generacional. Ante estos comentarios, ¿usted qué opina? En general, yo estoy de acuerdo con lo expresado, ¿no? Me parece que hay, digamos, una serie de elementos, ya lo decía yo, institucionales, que no ayudan, ¿no? A este tipo de nueva versión. Lo que tendríamos que estar pensando, y yo creo que hay que pensar con ellos y ellas, con las y los jóvenes, es las nuevas expectativas que vienen, ¿no? Porque hay que encontrar una resolución. Yo me pongo a pensar esta nueva generación, ¿qué van a hacer cuando sean viejos? ¿No? No van a tener posibilidades de jubilarse, no van a tener una manera de tener un lugar donde quedarse. Entonces tenemos que inventar nuevas cosas, ¿no? Y no aferrarnos a lo que ya sabemos que no funciona. Y esto las instituciones son muy difíciles de mover, ¿no? Yo insisto que uno de los elementos que más se mueve es la familia, porque la familia la estructura familiar está muy vinculada a las posibilidades de empleo de los mercados de trabajo. Cuando alguien pierde un empleo, fundamentalmente la familia tiene que reorganizarse para ver cómo soluciona el problema. O cuando alguien cambia de trabajo, igualmente, cuando las mujeres tuvieron que salir a trabajar, la familia se readecuó y entonces se mostró otro tipo de organización. Es decir, es una institución muy flexible, pero no así la escuela. La escuela es una de las instituciones más rígidas que tenemos. De hecho, siempre lo he dicho, tenemos un salón de clases del siglo XIX, unos profesores del siglo XX y unos estudiantes del siglo XXI. Y los tres con sus propios lenguajes, ¿no? Y esto me parece que es un asunto que complica mucho el diálogo entre profesores y estudiantes, ¿no? Entonces, en el papel que ustedes tienen como tutores, yo creo que uno de los elementos centrales, por ahí estaba preguntando, bueno, denos soluciones ante este asunto, es escucharlos, porque una de las cosas cada vez más claras es que los adultos tenemos menos elementos para darle soluciones a ellos. Y entonces tendremos que buscar las soluciones con ellos, con situaciones que a lo mejor no nos gustan mucho a los adultos, ¿no? Hay, por ejemplo, todo este tipo
por ejemplo, lo que decía yo de parejas sin hijos, ¿no? Que para muchos adultos les ocasiona eh, mucho enfrentamiento, pues son formas de precisamente de mostrarse un tipo de alternativa ante las condiciones con tanta incertidumbre que tenemos, ¿no? Entonces, me parece que un elemento central es ese. Pero el otro elemento que me parece cada vez también más necesario es que no, más bien tendremos que construir una nueva narrativa de la escuela, ¿no? Y las narrativas antiguas ya no nos sirven. La narrativa de la escuela como proceso de identidad, pues prácticamente ya la hemos perdido, ¿no? Recordemos que al principio la educación fue un elemento fundamental para generar la identidad nacional. Hoy ya no lo es tanto, o yo diría que ya no lo es. En otro momento fue un lugar donde se promovió que gracias a la escuela se iba a tener desarrollo económico y social, ¿no? Y se generó toda una serie de alternativas para eso. Pero esas dos narrativas han dejado de ser importantes para la escuela. Ya no son, o sea, tú con esas narrativas no puedes convencer a los muchachos que se queden a seguir estudiando, ¿no? Que sigue siendo un elemento, ya lo decía, importante. Entonces tenemos que construir una nueva narrativa de la escuela. ¿Para qué sirve? Y ahí mi aporte, quizá muy humilde, es que tendríamos que construir una narrativa de la escuela como un elemento de construcción de comunidad. Fuera de la lógica matemática y fuera de la lógica de la lectoescritura, lo demás es lo de menos, ¿eh? Yo creo que hay conocimientos que cada vez son menos necesarios, ¿no? Por ejemplo, hoy saber, estoy caricaturizando, los datos de capitales de Estado, o los datos de crecimiento bruto de la población, etcétera, etcétera, pues se pueden conseguir en un clic en el celular, ¿no? En cambio, esta manera de convivir, ¿no? Que podríamos generar en nuestras escuelas, no solamente con ellos mismos, sino con los adultos, me parece que tienen que cambiarse. Y aquí estoy viendo, y bueno, los planes de estudio, ¿para qué sirven? Pues los planes de estudios deberían de ser necesarios para construir comunidad, no para generar conocimiento. Ya sé que soy muy poco ortodoxo en estos planteamientos, ¿no? De hecho, yo la, la la educación media superior la dedicaría para otras cosas y no para generar conocimientos, ¿no? De hecho, estamos por ahí haciendo un proyectito que si tenemos éxito lo comentaremos en algún momento, de generar una educación media superior donde los muchachos vayan a hacer arte, donde vayan a hacer comunidad precisamente, ¿no? Entonces, nos parece que eso podría ayudar mucho a ver desde otra manera esta nueva realidad que se le está presentando y que, francamente, insisto, los adultos tenemos pocas ideas para solucionar. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer una modificación en la dinámica. Debido a que están creciendo mucho comentarios y preguntas, y Y con la idea de darle su lugar a cada quien, por el interés que ha despertado esta exposición, me voy a permitir leer los comentarios y luego le voy a pedir de favor si nos puede contestar eh, 10 preguntas, no en ese sentido, sino más bien tratando de captar la sustancialidad de las preguntas para avanzar más y a ver si podemos agotar todas las inquietudes y advertir también que muchas de estas preguntas, muchos planteamientos, también los vamos a considerar en el conversatorio que vamos a tener el día 12 de septiembre con la afortunada presencia del doctor Pérez Islas,
y también con la afortunada presencia del doctor Gerardo Nieto. Entonces vamos a proceder con los comentarios y luego haremos un primer bloque de preguntas. Y es que hay muchos de estos comentarios que muy rica y afortunadamente son respuestas entre los mismos tutores, ¿no? Por ejemplo, nos quedamos en que la sustitución de funciones eh, en el mercado de trabajo iban a ser ocupadas por inteligencia artificial y por otras situaciones sociales, ¿no? Uno de ellos muy interesante, chispeante y muy actuales, que es por el mismo compadrazgo y la parentela que se encuentran en algunas instituciones. Y al respecto, Luis González comenta, quizá cambiarán los roles, las funciones y las tareas como docentes. Nos iremos paulatinamente convirtiendo en consultores. Laura Patricia también comenta que hay una preocupación precisamente porque desaparezcan los profesores. Buenas tardes. Hoy esto es un comentario de Juana Judith Chávez. Buenas tardes, soy profesora tutora. Conocer la realidad a la que se enfrentan los jóvenes es importante, así como los ambientes en que se desarrollan, para saber canalizarlos con quien corresponde y dar seguimiento si es que lo permiten. Por su parte, Marilú Cervantes comenta, es importante que el docente se esté actualizando a través de cursos para estar a la vanguardia del alumno. Luis González comenta, en México pasamos abruptamente de un modelo económico con un Estado robusto y de cobertura total a uno neoliberal en el que se buscó adelgazar al Estado hasta casi desaparecerlo. Edith Araceli, ¿y qué sucede con el modismo anime? Teresita Gutiérrez comenta, sí han cambiado muchas las actitudes. Pregunta al doctor, ¿considera el ponente que este panorama ha influido en la crisis de escasez de docentes tratada en la reunión de la UNESCO en Chile? Otra. Sí, eso en la reunión en Chile la semana pasada. Otro comentario. Para tener un acercamiento con el alumnado por rezago o por no inscribirse al semestre entrante, es conveniente diseñar una encuesta para saber los factores respectivos y poder apoyar a los alumnos si esto fuera posible. Nuestra coordinadora del COE comenta, es una excelente propuesta, Cristian. Sería un diagnóstico muy interesante y referencial. ¿Era una pregunta para el doctor Pérez Silas o una propuesta tuya? Aquí nuestra coordinadora trata de dilucidar, ¿no? Este sentido de la pregunta. Guadalupe Cortés pregunta, si esta desafiliación está relacionada a que las instituciones no tienen significado para los jóvenes, ello proviene de la propia sociedad, la cual no ha construido instituciones en las que ellos se vean inmiscuidos.
Aida López Blanco. Pregunta, en una de las, yo recuerdo que es en una de las primeras diapositivas, en donde las preguntas se formulan en un sentido negativo. Ella dice, ¿cuál es la razón de hacer las preguntas en negativo? Edith Araceli, ¿por qué creen que todo el conocimiento lo tienen en la red? Pregunta, ¿la forma en que están redactadas las preguntas puede influir en la respuesta? Edith Araceli, es un problema grave y es todo un tema de redes sociales y ahora de inteligencia artificial. Beatriz Torres Cruz de Prepa 7 comenta, se observa la necesidad de una comunicación directa con los jóvenes que se sienten vistos, las jóvenes vistas y escuchados y escuchadas. Socorro Martínez, me parece que involucrar la palabra no o sí en la pregunta es riesgoso al preguntar porque pueden generar confusión y por ende respuestas no válidas. Vamos a dejarlo hasta aquí con estas preguntas más de tipo técnico sobre el instrumento utilizado. Adelante, doctor. Bueno, primero, quizás sobre estos asuntos más técnicos, pues uno busca la pregunta para indagar lo que busca, ¿no? Si lo hubieras puesto en positivo, no hubiéramos encontrado las cosas y lo que queríamos saber es si le estaban pasando alguna de estas situaciones, ¿no? Claro, somos conscientes de que no siempre les pasa todo, pero si volvemos a la definición de desafiliación, es un proceso, ¿no? Y cuando hay pistas sobre el proceso, hay que precisamente prestarle atención. Algunas cosas de lo que dijeron. Me parece que, por ejemplo, este asunto de volverse consultores, yo no sé si cómo lo está pensando quien hizo la pregunta, ¿no? Si que los profesores deberían volverse consultores. Yo digo que los profesores deberían de volverse copartícipes del asunto. Una de las cosas que encontramos también en alguna otra investigación es que los muchachos y las muchachas aprenden gracias a su larga estancia en la escuela, aprenden a leer al profesor o a la profesora. Inmediatamente que un nuevo profesor o profesora llega al salón de clases, ¿no? O entra en una sesión, automáticamente las y los alumnos saben leer qué tipo de profesor y profesor o profesora es, ¿no? Y en ese sentido saben si va a ser barco, si va a ser amigable, si va a ser dura, si sabe, si no sabe. Y una de las cosas que ha sucedido con los profesores al revés es que cada vez aprenden a leer menos precisamente a sus jóvenes. Decía un amigo mío, dice, yo entré a dar clases cuando tenía 25 años y mis estudiantes tenían 18 o 20 años, ¿no? Dice, hoy tengo 50 años y mis alumnos siguen teniendo 18 o 20 años, ¿no? Entonces la distancia ahí se ha alargado. Yo creo que parte del asunto es que tenemos que aprender a traducir el lenguaje de las y los jóvenes, ¿no? Y esto nos implica un compromiso mayor para conocer sus propias realidades. Sobre la escasez de docentes, me parece que el problema es que dejó de ser una vocación ser docente y se convirtió en un oficio. Un oficio que además ya no tiene, digamos, el prestigio y el símbolo que tenía antes. Antes ser profesor, ser docente de un lugar, siempre conllevaba un prestigio reconocido no solamente por los
estudiantes, sino por la sociedad misma. Y hoy no, ¿no? Yo me atrevería a decir que la docencia es una de las actividades más mal pagadas, dado el esfuerzo que implica tener, ¿no? Y entonces, lo cierto pues, es que tenemos un problema donde los docentes, sobre todo esos docentes llamados taxis, ¿no? Que dan horas aquí, horas allá y y corren y llegan a otro lugar. Es muy difícil que logren interpelar a todo el cúmulo de estudiantes que tienen enfrente, ¿no? Entonces tenemos que ahí generar una organización distinta, ¿no? Uno de los elementos centrales del éxito, por ejemplo, de todavía en nuestras primarias, es que hay una maestra o un maestro que tiene permanentemente a sus alumnos a su cuidado y a su resguardo. Y esto habla de que empieza a conocer quién es Juanito y quién es Lupita y etcétera, etcétera. Hoy cada vez es más difícil conocer qué estudiantes tenemos enfrente. Y esto es un problema, por eso decía que es como hablar dos idiomas totalmente diferentes y con poca conexión. Uno de los asuntos más claves que deberíamos de entender es que cuando empiezan a darse estos signos de que está sucediendo un proceso de desafiliación, tendríamos que tener instrumentos, por llamarlos de alguna manera, de alerta temprana, que no dejemos el tema hasta que desaparezcan esos estudiantes, sino que los detectemos en su justa dimensión cuando está el proceso. Y esto me parece que es un asunto que fundamentalmente como tutores debería ser un elemento central. Por eso es que no solamente el conocimiento es una parte fundamental, sino la relación, religamiento que se tenga precisamente con ellos y con ellas, con los muchachos, para precisamente irlos entendiendo cómo se va desarrollando precisamente este proceso de sentido. Y me parece que la tutoría debería ir mucho en ese sentido, más que en el de irle señalando lo que saben o no saben, ¿no? Me parece que ahí el diálogo es uno de los elementos, el diálogo y la escucha es un elemento central, porque a veces tenemos el problema de que no sabemos escuchar, sobre todo a los muchachos y muchachas. Bueno, vamos No, a continuar. sí, Gracias. Norma Angélica agradece la exposición y dice gracias por compartir con nosotros los resultados de sus investigaciones. Susana Lara comenta, el miedo a la muerte se deberá a que México ocupa uno de los primeros lugares del mundo en suicidio del adolescente. Laura Patricia López, no lo sabía. ¿Qué dato tan fuerte? Pensaba que esto se refiere al suicidio en países asiáticos. Javier Illesca, sobre todo sería sobre todo en una sociedad apática a los problemas internos de familia. De lo macro a lo micro, si la escuela no atiende a los intereses y necesidades de los estudiantes, no opera con sentido social cooperativo e inclusivo. Mayra Holguín considera que muchos valores y aprendizajes se inician en la familia. Teresita Gutiérrez, muy sorprendentes los resultados obtenidos por el doctor. Otoniel Pérez, la desafiliación repuntó a partir de que empezamos a emplear
con los nuevos medios tecnológicos, ya que muchos estudiantes no han encontrado un sentido de pertenencia en la familia y en la escuela. Saludos. Selene Castillo, a partir de los datos obtenidos de la investigación, ¿cuáles serían los tópicos urgentes a trabajar en la tutoría? María Eugenia Ram, el miedo a la muerte será también por la inseguridad que se viven debido a la gran presencia del crimen organizado en muchos espacios donde los jóvenes pasan su tiempo. Esta es una pregunta. Adriana Llorente, ¿podría decirnos en qué población se aplicó este cuestionario y cuáles fueron los lineamientos para integrar a los que se aplicó el cuestionario y cuáles para excluirlos, como edad, sexo, nivel socioeconómico, nivel de escolaridad? ¿Cómo seleccionaron las preguntas? Claudia Corona, la juventud perdida desde los años 60. Se busca una identidad y terminan cayendo en los vicios. Alma Teresa Telles pregunta, ¿el cuestionario se encuentra estandarizado para la población mexicana? María Guadalupe refuerza la pregunta de Alma diciendo que es una excelente pregunta. Claudia Corona, la célula de la sociedad es la familia. Allí radica la raíz del problema. Por su parte, Susana Lara Casillas, los jóvenes ya no establecen relaciones vinculantes y duraderas. Marbella Cabrera, la desafiliación a menudo se asocia con sentimientos de soledad, ansiedad y depresión. Socorro Martínez comenta, en la pregunta, a pesar de tener amigos, ¿te sientes muy triste o solo es una mayoría de no? Creo que es importante evitar generar tendencias que no existen. Creo que debemos de ser observadores y generar empatía con los jóvenes, cuidando la línea de los valores universales y dejar a los jóvenes ser como parte de su desarrollo biológico. Entre paréntesis, están conociendo una parte de ellos y ellas que no conocía, están experimentando, llegando a veces a los límites, y esto posiblemente seguirá cambiando conforme ellos crezcan y encuentren su camino y ritmo de hacer las cosas. María Guadalupe Sánchez comenta, me llama la atención que las preguntas se plantean en negativo, esto influye en la respuesta. Suelen hasta dirigir la respuesta, causando confusión al encuestado y obviamente obteniendo resultados erróneos. Sonia Licona, para mí también fue confuso. Alejandra Orgaz, enfermería con los estudiantes de último año, tiene el estrés del servicio social y aún sin plantearse experiencia profesional o dónde van a laborar, están pensando en qué especialidad harán. Les falta ese enfoque. He trabajado objetivos a corto plazo en la tutoría, pero no ha funcionado. ¿Alguna otra sugerencia? María del Carmen Cardona, dado que la redacción de las preguntas influye directamente en las respuestas, me gustaría saber si el cuestionario utilizado pasó por un proceso de estandarización, validación y fiabilidad. Además, ¿podrían indicar qué procedimientos se siguieron para garantizar la calidad de las preguntas y la consistencia de los resultados? Teresita Gutiérrez, ¿estará relacionado con el nivel de incertidumbre laboral, salarios y condiciones de trabajo, lo que genera desinterés en emplearse? Comentario, coincido con los ponentes
El comportamiento en las escuelas ya está predispuesta tanto para el docente como para el educando. Cambié la calificación de examen a una evaluación por actividad grupal de análisis y los alumnos no supieron seguir las instrucciones básicas de organización. Considero que una forma de apoyar al alumnado como tutores es sugerirles se integren a grupos dentro de la institución donde realizan actividades académicas, deportivas y artísticas para que tengan pertenencia y de esta manera les damos una opción para interactuar y sentirse acompañado. Aquí vamos a dejarle y como se advierte, muchas preguntas están todavía en el terreno de lo técnico en cuanto a al diseño del instrumento. Adelante, por favor, doctor. Gracias. Bueno, de nuevo cuenta sobre el diseño del instrumento. La encuesta fue aplicado a jóvenes entre los 15 y 29 años, representativos en 5 regiones del país, de manera aleatoria y fue aplicado con un primer, digamos, prueba piloto que trató de precisamente checar con pruebas de sentido cada una de las preguntas. En general, la mayor parte del cuestionario, por no decir, estamos hablando de un 60% del cuestionario, es una réplica de preguntas realizadas en otras encuestas nacionales, porque no solamente es registrar precisamente lo que sucede este año, sino cómo se ha comportado a lo largo de los años. Por eso es que son preguntas replicables. Obviamente, este es un tema que no se, hay algunos temas nuevos que que no se habían investigado con anterioridad y precisamente de ahí la necesidad de reinventar digamos, el tipo de preguntas. Todavía no entiendo cuál es la resistencia a preguntar en negativo si la pregunta está bien hecha, ¿no? Yo no me imagino preguntarle, ¿has sentido, te has sentido entendido, en tu familia? Porque no lograríamos identificar, por ejemplo, ahí el problema, me parece, ¿no? Pero es un asunto de metodología que habría que discutir. Pero, digamos, el trabajo fue hecho y está hecho por profesionales con experiencia precisamente en encuestas. Ese, por una parte. La, El asunto del miedo a la muerte, ¿no? O el tema de los suicidios, que fue una de las primeras partes de esta sección. Me parece que, o sea, no es, México todavía no tiene los niveles de suicidio como en Japón o en Corea, obviamente, ¿no? Pero empieza a ser un problema cada vez más presente en las estadísticas de mortalidad juveniles. Y por lo tanto hay que prestarle atención. El tema de los suicidios, en general, los estudios se han dedicado mucho al efecto de lo afectivo, ¿no? Sobre todo desilusiones afectivas que tienen las muchachas y los muchachos. Sin embargo, nos parece que esa es una limitante precisamente para entender la plenitud de estos procesos y donde el miedo a la muerte no sé si tenga que ver con las condiciones sociales, porque una de las cosas que nos sorprende también en la encuesta es que lo social no está muy presente en las miradas juveniles. O sea, les preguntamos precisamente sobre la violencia y no es un problema que esté en el mirador precisamente juvenil, ¿no? Sino, y ese es, digamos, nuestro punto, muchos de los problemas son, digamos, vinculados con la individualidad. Y este sí es un asunto que nos preocupa porque
Si el problema se enfoca desde lo individual y no desde lo social, ¿no? Como muchos de ustedes lo han apuntado, tendremos una mirada muy acotada a resolver las cosas de una manera muy particular y no de una manera colectiva, que me parece que es la preocupación fundamental. Entonces, mucho miedo a la muerte está referida a este asunto más personal del problema que se les presenta y no desde la parte de vista social. De todas maneras, estamos todavía en la interpretación de los resultados. ¿Qué más? Este, pues yo lo dejaría hasta ahí. Además son comentarios. Así es. Hay muchos comentarios, doctor Pérez Islas. Creo que la charla despertó demasiadas reflexiones entre los tutores y más allá del cuestionario de la metodología. Es un tema que les genera inquietud, pues, precisamente porque estamos trabajando con estos jóvenes que tratamos de conocer, que queremos conocer, que desconocemos a veces y que, bueno, todo lo que viven ellos en este contexto que les ha tocado, también nosotros lo tenemos que aprender y lo tenemos que saber, ¿no? Saber cómo orientarlos, saber cómo guiarlos, saber cómo comprender estas situaciones en las cuales están inmersos las juventudes con las que trabajamos, ¿no? Esta parte de la desafiliación es un tema que muy novedoso, ¿sí? La parte de las desigualdades con los jóvenes en las juventudes, que también es algo que tendríamos que plantearnos, ¿no? ¿Desde dónde se están mirando estas desigualdades cuando este entorno social, como bien usted también lo mencionó, está volcado en las redes sociales, ¿no? Esta invisibilidad, pero a la vez esta visibilidad o excesiva visibilidad a través de las redes sociales. ¿Cómo lograr este equilibrio? Cómo le hacemos para trabajar con estas juventudes donde pareciera ser que estamos estirando entre dos polos, entre lo invisible, lo visible, entre lo público, lo privado, entre la brecha generacional que estamos viviendo y que tratamos de que no sea tan grande esa brecha? Entonces son todos estos cuestionarios, estas reflexiones y estos cuestionamientos que nos hacen los tutores. Y bueno, si usted tiene un comentario ya final que nos pudiera dar para cerrar esta sesión, que fue muy rica, muy alentadora, que nos ayuda a reflexionar, que nos ayuda a continuar actualizándonos como tutores en esta parte, en la parte de entender, de comprender, de saber qué es, quiénes son, cómo viven las juventudes. Bien, no, mi único comentario es que si generó escozor, el objetivo está cumplido, ¿no? Lo que no quisiera yo generar es una conformidad con todo. No tengo, obviamente, la verdad última, ¿no? Todo está sujeto a discusión, pero si generó inquietud y dudas, me parece que está el objetivo cumplido en el sentido de lo que pretendía la exposición, ¿no? Sobre todo con contextos juveniles que son novedosos y que en realidad no tenemos todavía, yo tampoco tengo respuestas definitivas, ¿no? Y si las tuviera, no estaría yo dando clases, sino cobrando millones. Entonces, me parece que es un asunto que tenemos que construir colectivamente y desde diferentes lugares. Entonces, pues yo agradezco la atención y pues nos veríamos el 12, creo que es.
Así es. Pues nos queda nada más que agradecerle mucho su generosidad, el compartir estos primeros inicios, estos primeros resultados de esa gran investigación que como las anteriores seguramente van a ser un éxito y que por lo menos yo ya estoy queriendo leerlas. Ya leí los 6 tomos de la anterior, entonces vi la encuesta, vi los instrumentos. Entonces, por eso ahorita yo decía, sí, platícame más, dígame más de este nuevo proyecto, ¿no? Pero en su momento esperemos que nos pueda compartir un poco más de él y Claro. pues qué generoso de su parte darnos esta primicia y lo esperamos con mucho gusto, con mucha calidez y con mucho respeto el día 12 de septiembre, nuestro conversatorio. Muchas Muchísimas gracias. gracias, doctor. Muchas gracias al doctor Bernardo por la coordinación. Sí, Sí, gracias. eh, me uno a esta felicitación de la compañera Lolita Maya y también comparto inquietudes con todos los colegas y todas las colegas que estamos en esta importante función docente que es la tutoría. Yo considero que siempre las cuestiones metodológicas, aparte de todo el proceso del diseño, si es un instrumento empírico o uno de lo que se le está llamando la investigación cualitativa, siempre es motivo de atención. Eh, yo personalmente considero que las reflexiones, las puntualizaciones teóricas, que sí las hay, metodológicas, han sido impecablemente expuestas y que finalmente la investigación es un medio, es un apoyo fundamental para la generación del conocimiento, pero la investigación en sí no representa todo un proceso analítico del cual la investigación no puede sustraerse, ¿no? Eh, pero estamos también de acuerdo en esta convocatoria al cuestionamiento, a la valoración de los procesos de investigación sobre los jóvenes. Entonces ha sido muy grato e impactante tener su voz, su presencia en este espacio del módulo 5 y vamos a invitar a compañeras y compañeros que no pudimos por el tiempo leer sus preguntas, leer sus comentarios. Lo vamos a considerar como parte también del guión que se trabajará en el próximo conversatorio el día 12 de septiembre. Por el momento ha sido muy agradable eh, el trabajo realizado, la exposición realizada con el doctor Pérez Islas. Eh, Ahora sabemos por qué está ubicado como uno de los más importantes investigadores sobre la juventud, que realmente no hay muchos, no hay muchos, no hay muchos. Alguna vez el Departamento de Investigación Educativa del CIMBESTAB del POLI realizó investigaciones sobre jóvenes de secundaria, pero quedaron por ahí como tesis de maestría, que no fueron totalmente divulgados. Claro. Ahora sí hay material, pero destaca en este panorama no solamente las investigaciones del doctor Pérez Islas, sino también esta otra función que tiene la investigación, que no solo es investigar, es también promover, funcionar el investigador como un editor, funcionar como un docente, es decir, la investigación por sí misma no es suficiente. Ahora hay que presentarla, hay que
recibir réplica, hay que hacer muchas cosas en donde el investigador se mete, ¿no? Que es todo el trabajo de edición, de todos los trabajos de compilación, hay compilaciones, artículos en coautoría, entonces es toda una dinámica en torno a este gran tema, que no obstante que es nodal en el desarrollo del país, pues hablamos de los jóvenes, realmente no ha sido muy atendido, muy atendido. Lo más relevante son es la incursión del ámbito socioemocional en la educación y como muy atinadamente comenta el doctor Pérez Islas, se parte del estudiante, en donde parece ser que él es el sujeto único de estos grandes problemas del ámbito socioemocional y realmente no se toca a los profesores. Solamente se ve una parcialidad y han existido proyectos muy articulados desde hace años, el Conócete entre unos, entre otros, pero nada más tocan un aspecto del problema y lo hacen de la manera más instruccional posible. Casi se hace sobre manual, ¿no? Como si contestando un manual el sujeto pueda, el estudiante, pueda encontrar respuestas. Bueno, pues muy gentil por su exposición y muy gentil a toda esta comunidad del diplomado y nos vemos el día de mañana con otra interesante conferencia y sus preguntas, sus comentarios no quedan en saco roto. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que ya podemos cerrar la sesión, Sí, ¿verdad? sí, Lolita. Muchísimas gracias, Leo. Muchísimas gracias, Wendy. Gracias a ustedes. Buenas noches a Gracias. Ah, todos. ya se fue Javier. Sí. No, gracias, Javier. Sí, no, ¿de qué?
Ya andamos. Gracias, Javier. Que cerramos la sesión. Gracias a todas, a todos. Gracias.